Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Como siempre, agradeciendo a todos los mensajes que nos han llegado a lo largo de la semana. Los estuvimos contestando, otros nos han visitado en el estudio para poder, abocarse un poco a la cuestión que los aquejaba respecto de dudas que tenían respecto de algún tema jurídico, que estaban siendo obviamente víctimas de esas cuestiones, así que los hemos atendido. Desde ya esperamos que aquellas personas que nos estén hoy recibiendo en sus pantallas, sean muy bienvenidos en el programa de la Familia del Derecho, que es un programa del estudio DJC Abogados. Recuerden que nosotros pertenecemos, como les dije, al estudio DJC Abogados, que está situado en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es Benavides y nuestros días de atención es de lunes a viernes de 19:30 a 21. Para aquellas personas que nos quieran estar llamando o bien concertando una entrevista, pueden hacerlo a través de los celulares, de las líneas telefónicas que aparecerán en pantalla en lo breve, y si no, directamente presentarse en el estudio. Lo que sí les sugerimos es que concertar previamente la entrevista para poder ubicarlos en un horario concreto, ya que muchas veces atendemos a nuestros clientes, a los clientes ya del estudio, así que es importante también de que para que puedan ser atendidos y tener todo el tiempo disponible para poder atender sus dudas, concerten previamente la entrevista. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice mi esposa, hemos recibido muchas consultas y gente que ha venido directamente al estudio. Agradecemos a los pastores Menéndez de la iglesia que tiene 3 de febrero, el pastor Cerantes, que nos ha enviado gente que ha venido de sus iglesias. Mandamos saludos a sus congregaciones también, que han venido a visitar el estudio porque ven el programa y que realmente nos han dicho que el programa y el canal son de bendición, así que realmente agradecemos a la gente que es fiel a Águila Visión. También quería comentar que, afortunadamente se cumplen los 6 meses de este gobierno, supuestamente empieza el segundo semestre, así que esperamos que con ansias este segundo semestre, porque dice el presidente que supuestamente las cosas van a mejorar, así que nosotros creemos en Dios y creemos que las cosas van a mejorar. Esperamos que realmente eso se siente y que la gente pueda cambiar el ánimo, que realmente está bastante decaído, y nosotros conocemos mucha gente que es del mundo y que viene al estudio con preocupaciones, y a veces tenemos que hablar mucho de Dios, y es difícil hablar de Dios a la gente en estos momentos donde realmente la gente a veces no tiene ni para comer, y cuando uno prende un televisor en los noticieros es una noticia mala tras otra. Entonces uno tiene fe en Dios y fe en que las cosas tienen que mejorar, así que en este segundo semestre esperemos que las cosas empiecen a mejorar, se empiecen a acomodar las cargas y que haya menos despidos, más seguridad, que se termine con la inseguridad, que se termine con los secuestros, y que podamos vivir realmente en paz, que eso es lo que la gente en su momento entendimos que votó. La gente votó un cambio, y el cambio tiene que ser para mejor. O sea, la gente tiene que votar. La gente cuando votó para estar más tranquilos, para estar mejor, votó en contra de la inseguridad, votó para que no haya desempleo, así que esperamos que estas cosas se empiecen a dar, como dijo el señor presidente, a partir del segundo semestre. Así que nuestro voto para que esto realmente funcione. Hoy tenemos un fallo, mucha gente viene a preguntarnos por el tema de usucapión. La usucapión es la prescripción adquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona adquiere una propiedad por el mero transcurso del tiempo. Una persona ocupa una propiedad con la posesión, ¿no? O sea, entra a una propiedad, entra a un terreno, a una casa que está abandonada, puede ser porque es una sucesión vacante, se mete en la propiedad y por el transcurso de 20 años, por una posesión pacífica e ininterrumpida, puede lograr la prescripción adquisitiva. En este fallo que vamos a comentarles, el fallo fue un fallo donde se rechaza la pretensión porque considera que el mero pago de los servicios no es suficiente para acreditar lo que se llama la posesión con ánimo de dueño. Nosotros muchas veces le decimos a la gente, viene al estudio y dice, sí, porque yo pago impuesto municipal o tengo algunos servicios de luz. Eso solo no basta. O sea, nosotros siempre aprendemos el tema de que tienen que tener actos posesorios en la propiedad, o sea, plantar árboles, hacer el cerco perimetral, o si hacen el paredón, tener fotos que acrediten que están poseyendo, cómo estaba el terreno cuando lo ocuparon, cómo lo fueron dejando ahora.
Todo ese tipo de cosas sirven a los efectos de probar el tiempo. Nosotros hemos tenido casos donde se acompañan hasta fotos de cuando estaba la construcción, cómo fue quedando la casa, los cumpleaños que se festejaron en el lugar y que iba mostrando también el avance de la construcción. Los árboles que habían plantado que eran chiquitos, como los árboles estaban después de 15 años o 10 años. Entonces ese tipo de cosas acredita lo que es la posesión pacífica e ininterrumpida, que es un requisito fundamental para la prescripción adquisitiva. Sí, tengan en cuenta respecto de una cuestión de lo que hace la prueba, es importante también de que, bueno, al margen de que obviamente se pueda demostrar, es importante también la prueba testimonial, sobre todo de gente que acredite que se ha ocupado desde qué fecha. Teniendo en cuenta además de, como decía el doctor acá también, no solamente el hecho de los cumpleaños que se hayan festejado, sino también la existencia y la acreditación de los nacimientos que han ocurrido allí. A veces tenemos de prescripciones adquisitivas de personas que han ocupado más de 40 años y que prácticamente cuando sus niños eran prácticamente bebés, y hoy por hoy son gente ya grande, adulta, bueno, es donde tienen que acreditar sobre todo lo que decimos, el animus domini, el animus de haber poseído esa propiedad a título de dueño y en función de esto hacer todos los actos posesorios tendientes a alambrar, plantar, edificar, sembrar, es lo que dice la ley. Sobre todo por el tiempo que establece la ley para poder evitar de alguna manera que luego el titular registral, porque esto es un juicio que se hace al titular registral a través de la prescripción adquisitiva, de que pueda recuperar la posesión, porque la titularidad no la pierde hasta tanto el juez que entiende en la usucapión ordene llevar adelante la inscripción de ese, de alguna manera, del que inicia la usucapión en función de ese terreno y que una vez de que obtenga esa sentencia satisfactoria ordenará llevar adelante la inscripción a nombre del que haga la usucapión y del que la gane en un juicio, obviamente que es un juicio ordinario que se tiene que presentar ante la justicia civil y que por ende se le hace juicio específicamente al titular registral. Vuelvo a repetir, son actos posesorios, son aquellos que tienen que demostrar que han ocupado a título de dueño y que han construido, han sembrado, han pagado impuestos. La otra cuestión que se plantea es que mucha gente nos dice, bueno, la verdad que yo he pagado impuestos y que nunca he hecho ni siquiera una edificación. Muchos creen que el solo pagar impuestos son o lo hacen a título de dueño. Esto es uno de los requisitos o si se tiene una de las pruebas que de alguna manera demuestra que el que detenta de alguna forma la prueba documental en cuanto a los pagos, a las facturas, a los recibos pagos, llámese de servicios, de impuestos, de todo lo que graban respecto del inmueble va a ser un elemento de prueba, teniendo en cuenta de que a su vez se tiene que sumar con otros medios probatorios, aún más cuando hay que tener en cuenta lo que llamamos plano de mensura, que es el plano que va a hacer un agrivensor y que va a estipular y va a plasmar en un plano cuáles van a ser las dimensiones de esa propiedad del cual se reclama, en este caso, al titular. Bueno, en el caso que hacemos referencia, el que reclama la prescripción adquisitiva es un caso de oficinas, ¿no? O sea, acá es una oficina y dice, si bien quien reclama la prescripción adquisitiva de un inmueble se ocupaba de mantenimiento de las oficinas porque ahí desarrollaba su actividad profesional y se encargaba del pago de expensas y algunos servicios, tales actos no revelan de por sí la intención de poseer con ánimo de dueño porque los pagos pueden ser efectuados por terceras personas sin detentar la tenencia del bien. Dice acá, tratándose de prescripción adquisitiva como un medio excepcional de adquisición del dominio, la comprobación de los extremos requeridos por la ley debe efectuarse de manera rotunda y categórica, que es lo que estaba diciendo mi esposa, que acá uno tiene que probar con testigos, otros medios de prueba. Es muy importante la prueba porque hay muchos casos donde la justicia se está poniendo estricta y rechazan las demandas de prescripción adquisitiva. Hay gente que dice, no, pero yo tengo acá una cesión de derechos. Sí, pero no alcanza. Y si usted tiene una cesión de derechos posesorios, tiene que esperar los 20 años, no iniciarla a los 10 o iniciarla antes, porque incluso en este expediente que hago referencia, habían falseado la fecha de ingreso, habían dicho que era 1978. Y la prueba testimonial tiró por la borda esa fecha y se acreditó en el expediente que la fecha real de ingreso era 1983, con lo cual estábamos hablando de varios años menos. 5 años. Y eso hizo que para el juez toda la prueba sea endeble. O sea, se estaban falseando datos y eso no es bueno. Muchas veces pasa eso, que ingresan y dicen, no, pero en realidad yo ingresé esta fecha, pero el que me cedió a mí venía poseyendo hace 10 años. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si estaba poseyendo realmente y esa gente tenía un ranchito y vivían ahí, perfecto, porque los testigos pueden acreditar eso.
Pero hay gente que le hace una sesión de derechos y esa gente a lo mejor está hace 1 año, 2 años, y lo que estaba haciendo era cortar el pasto nada más y el terreno estaba pelado, y eso no es poseer con ánimo de dueño, eso puede ser cuidar un terreno para evitar que lo ocupen en forma ilegal, pero no es poseer con ánimo de dueño. Poseer con ánimo de dueño es plantar árboles, poner un frutal, armar una casa, poner un quinchito para poner una parrilla, lo que sea, pero ese tipo de cosas es poseer con ánimo de dueño. Así que... Sí, hay que tener en cuenta 2 cosas. Y lo que uno compra cuando está comprando posesión, ¿cuándo se compra posesión? Cuando quien le vende no es el titular. En el caso de lo que planteaba mi esposo respecto a la posesión, una persona si posee más de 10 años puede vender, mejor dicho, puede ceder el derecho posesorio. Lo que no puede, justamente, expresé mal el término, es vender la titularidad porque no la tiene, es decir, no resulta ser el titular registral. Quien puede vender con boleto es exclusivamente el titular registral, esto significa el dueño, el que aparece en una escritura de dominio. Y en el caso del boleto de compra y venta, cuando se efectúa y no se escritura, porque esto puede pasar que mucha gente dice, tengo el boleto celebrado hace 20 años con el titular registral, nunca pude hacer la escrituración. ¿Qué es lo que me conviene, hacer usucapión o hacer un juicio de escrituración? Si el que le ha vendido es el verdadero titular, por medio de un boleto de compra y venta, lo que corresponde es una demanda de escrituración, no así de usucapión. La usucapión solo son para aquellas personas que han comprado, entre comillas, posesión o le han cedido. Esta cesión se hace por instrumento, en realidad lo que dice la ley, por instrumento público, tiene que ser hecho ante un acta notarial donde el que ocupa, el poseedor, vende o cede en este caso la posesión, y muchas veces esa cesión de posesión se hace y se traduce en un monto concreto que pareciera una venta, pero en realidad no es boleto de compra y venta, sino que es cesión de derechos posesorios, por lo cuanto que lo que va a hacer el ocupante va a ser ceder la posesión el tiempo que tiene de poseedor, durante el cual, transcurrido ese plazo, va a de alguna manera trasladar a ese comprador de posesión, por decirlo así, todo el tiempo que haya este otro ocupado. Es decir, si un individuo A le cede derechos posesorios al individuo B, ese individuo B, una vez de que quiera hacerlo usucapión, puede tener en cuenta el tiempo de posesión que ha tenido y que ha comprado y que le han cedido, puede ser por un precio en dinero, como si fuera una venta, el tiempo que ocupó el individuo A. Es decir, que si el individuo A ya tenía 10 años de posesión y vende, entre comillas, o cede esa posesión al individuo B, y el individuo B toma 10 años más, podrá hacer una prescripción adquisitiva de 20 años porque ha comprado posesión o le han cedido esa posesión por un precio seguramente en dinero, por medio de una cesión, no de un boleto de compra y venta. Que volvemos a repetir, el boleto de compra y venta solo lo puede hacer el titular registral a favor de un tercero legítimo que va a adquirir de una manera legítima por medio de boleto de compra y venta, que es un simple contrato de manera privada, en instrumento privado. Eso es donde uno entrega posesión y el otro a cambio de ello, bueno, vende una propiedad, entrega posesión a cambio de un precio cierto en dinero. Entonces ahí está formalizado. Lo que también se establece en el mismo boleto es el quién escribano o qué en tiempo se va a realizar la escrituración, la escritura traslativa de dominio, que es allí donde recién el comprador va a adquirir la titularidad una vez que se haga la escritura traslativa de dominio. Tengan en cuenta que por más que el acta notarial donde lleva a cabo, donde se plasma una cesión de derechos posesorios, por más que lo hagan ante un escribano, no va a otorgar titularidad. Esto hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque hay gente que dice, bueno, me vende mi vecino una propiedad o un baldío que está enfrente de mi casa, porque ese vecino a su vez puede ser el guardián de la cosa, o sea, de alguna manera el cuidador, en este caso de ese bien inmueble, entonces vende. Si ese vecino no resulta ser el titular registral, lo único que va a poder comprar, en este caso el comprador, va a ser respecto de posesión, no así de titularidad. Entonces, una vez que compra la posesión, tendrá para formalizar y para ser titular únicamente que realizar juicio de prescripción adquisitiva, que es la llamada usucapión. Acá hay un concepto que puede llegar a aclarar un poco a la gente. O sea, dice que el juez valora lo que se llama prueba compuesta, ¿no? La prueba es compuesta cuando resulta de la combinación de pruebas simples imperfectas. Es decir, que consideradas aisladamente no hacen una prueba por sí sola, pero que apreciadas en conjunto llevan a un pleno convencimiento. Por eso nosotros
manifestamos el tema de que los testigos en forma aislada tampoco llevan al convencimiento, pero sí tiene testigos, partidas de nacimiento, boletines escolares con el domicilio donde el chico cursó toda la primaria y la secundaria en ese domicilio, servicios de empresas de electrodomésticos que trajeron ahí, facturas que llegaron ahí, empresas de telefonía celular de hace 20 años, o sea, ese tipo de cosas acreditan que usted está viviendo en forma pacífica, ininterrumpida, en ese lugar. Eso es lo que usted tiene que tener. Más allá de las construcciones, si puede guardar los comprobantes de bolsas de cemento, toda la compra de materiales, lo que haya hecho, si también tiene facturas del constructor que intervino, también guardar eso. Todo ese tipo de cosas sirven a los efectos de probar que usted estuvo ocupando a título de dueño. Todo eso, más los impuestos, como siempre decimos, más si usted puede hacer el cambio de titularidad, presentarse en ARBA también y hacer el cambio de titularidad, todo eso suma. Pero solo, en forma aislada, estamos hablando de una prueba insuficiente. Sí. Todo junto sí es una prueba compuesta. Claro, tengamos en cuenta que a su vez a su señoría se le tendrá que demostrar todo el tiempo de ocupación. Esto tampoco implica de que cada año o cada día a día se tenga que ir demostrando que se ha hecho acto posesorio. Lo que es importante es que si se puede demostrar la posesión sumado al nacimiento de hijos, se suma a que se ha edificado, se ha plantado, se ha alambrado, se suma aún más al pago de los impuestos, de servicios, durante un tiempo que exige la ley, se entiende que el juez va a entender eso como esa prueba completa, de alguna manera del cual habla, del que no depende de un hecho aislado. No hablamos de una posesión de 20 años donde solamente se tiene pago de impuestos de un año completo. Hablamos de un cúmulo de pruebas donde al señor juez se le demuestra desde el momento de la ocupación. Lo único que aquí en este proceso judicial hay que demostrar en contra de un juicio que se hace, vuelvo a repetir, contra el titular, justamente son una serie de pruebas que implican de cómo demostramos que hubo actos posesorios, sobre todo en el tiempo que la persona del que inicia la usucapión está demostrando y está acreditando el tiempo que ocupó. Entonces es importante saber que durante ese tiempo se tendrá que demostrar y se tendrá que hacer valer de toda la prueba documental, la prueba informativa y la prueba testimonial del cual se tiene que hacer valer para que el juicio obviamente de usucapión pueda llegar a un buen final, ya que muchas veces hay juicios de usucapión que son rechazados por considerar, como en el caso que Rodolfo les comentaba, respecto de que si consideran que hay prueba aislada, pruebas que no le reúne como esa prueba completa al juez, bueno, se dará justamente por rechazada la demanda con costas para la persona que inicia en este caso la acción de usucapión. Bien, otro elemento también a tener en cuenta, muchos terrenos, mucha gente que compra terrenos por la zona tiene que traer camiones de escombros, camiones de tierra para levantar porque son terrenos bajos. Bueno, esto que parece una pavada, cuando usted consigue los camiones y va llenando de tierra y va nivelando y puso la casa más elevada, tener fotos del camión cuando está descargando, fotos del camión de escombros, cómo repartieron los escombros para hacer más alto y la tierra que fueron poniendo arriba, todo eso es prueba, eso es comportarse a título de dueño. Únicamente el dueño puede hacer eso. Entonces, si ustedes compraron un terreno bajo, un terreno inundable, ustedes lo elevaron, pusieron varios camiones de tierra para elevarlo, después que lo elevaron, se tomaron el trabajo de que toda esa tierra la parquizaron, compraron panes de césped. Todo eso es prueba. Así que les sugerimos que lo documenten por medio de fotos y que si tienen comprobantes o facturas, que las guarden. Y todo eso sirve como prueba para una eventual demanda de prescripción adquisitiva. Y siempre decimos que antes de iniciar la demanda de prescripción adquisitiva, lo primero que tienen que hacer es consultar con un abogado y después ir a un agrimensor para que le haga el plano de usucapión. Entonces, con el agrimensor, usted tiene el plano de usucapión, que es para iniciar la demanda en la provincia de Buenos Aires, y usted, en el momento de inicio de la demanda, se inicia y se pide como medida cautelar lo que se llama anotación de litis. Entonces, una vez que presenta la demanda, uno pide con carácter previo, como medida cautelar, que se anote en el registro de anotación de litis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un expediente pendiente, con lo cual, si existe un titular que quiere decir, bueno, yo voy a vender el terreno, cuando saque el informe de dominio se va a encontrar con que hay un juicio y si quiere hacer valer su derecho, se va a tener que presentar en el expediente de prescripción adquisitiva que ustedes iniciaron. Sí, tengan en cuenta que muchas veces, aunque esté iniciado el trámite de prescripción adquisitiva, se puede cruzar con la llamada acción de desalojo por parte del titular registral,
o tal vez la acción de reivindicación, que es una acción en contra justamente de la usucapión. Esto lo decimos porque mucha gente dice muchas veces, bueno, inicié la usucapión ante el municipio de Tigre, en el caso obviamente de la zona donde nosotros estamos aquí transmitiendo, desde Águilavisión, y que de golpe se encuentran que el trámite de usucapión está totalmente avanzado. Y resulta que reciben lo que llama la acción de reivindicación por parte del titular, que justamente es la acción que hace el titular registral para recuperar la posesión que ha perdido, porque la titularidad no la pierde hasta tanto que un juez no sentencie en un fallo judicial donde dé lugar a la usucapión y ordena llevar adelante la inscripción de esa propiedad a nombre del que inicia la usucapión. Entonces es importante saber que cuando ocurre esto, que hay una acción de reivindicación como acción judicial que está en contra de un trámite de usucapión, esto hay que ver si la usucapión está iniciada a nivel judicial o se ha iniciado a nivel administrativo. Cuando hablamos de nivel administrativo es aquel que se inicia ante el municipio, mayoría de los municipios donde tiene a través de catastro, o un sector donde directamente se ocupa de lo que es la parte de lo que se llama el plan, llamado plan Pierri, la ley Pierri, donde de alguna manera se le permite adquirir la posesión a aquellas personas que no son titulares, pero por tener el tiempo necesario de ocupación de un terreno, les otorgan una posesión provisoria o un reconocimiento provisorio por un plazo de 10 años. Vencido ese plazo, una vez vencidos esos otros 10 años más, recién se le otorgará la llamada escritura definitiva, donde de alguna manera se le coloca a esa propiedad a nombre del titular del que ha iniciado ese trámite ante un organismo administrativo. El tema está con que si se tiene ese trámite, por lo pronto en trámite, valga la redundancia, y se recibe una acción de reivindicación en contra en este caso hecha por el titular, en contra del que está iniciando el trámite de usucapión. Parece un poco muy chino básico lo que les comento, pero lo que es importante es que ambas acciones pueden interactuar. Lo que sí quiero dejar en conclusión es que si una persona que está haciendo trámites de usucapión en algún municipio y recibe una acción de reivindicación, una acción, es decir, un juicio que le hace el titular, es importante que en este caso recurra urgentemente al abogado y pueda presentar esa documentación donde usted está en trámite de usucapión para demostrarle a la justicia de que usted ya ha valorado el tiempo y ha hecho el trámite pertinente para que, en este caso, el órgano administrativo consagre la titularidad o por lo pronto la posesión provisoria y luego para obtener la posesión definitiva. Pero en el caso de que pueda ocurrir eso, urgentemente, por favor, recurrir a un abogado para poder tomar intervención, porque es importante que aparte de las cédulas, sobre todo en los procesos de reivindicación, hay un plazo para contestar y que vencido ese plazo va a caer justamente la rebeldía. Bien, un elemento que tomó en cuenta en este caso específicamente, estamos hablando de un departamento, ¿no? Para tirar abajo esta demanda de prescripción adquisitiva del juez, primero el haber falseado el dato de ingreso a la propiedad, que ellos habían puesto en 1978 y se acreditó por medios de testimonios y otras pruebas que el ingreso real había sido en 1983 y esto no había sido cuestionado por la parte actora. Y otro elemento que también fue fundamental para el juez, para rechazar la demanda, es que en una reunión de consorcio se presentó un representante del titular, de dominio de esa propiedad en la reunión de consorcio con un poder de este propietario, y estaban también en la reunión de consorcio, como consta en el acta, estos que estaban como ocupantes. Con lo cual ellos ya, al reconocer el poder otorgado por el dueño a otra persona, ya no están comportándose a título de dueño. Si ellos se están comportando a título de dueño, tendrían que haber estado en esa reunión de consorcio justamente a título de dueño con voz y voto, y no reconocer en otro un derecho superior. Si reconocen en otro un derecho superior, ya ahí se interrumpe el plazo de prescripción adquisitiva. Deja de ser la prescripción adquisitiva una ocupación pública, pacífica e ininterrumpida, que es lo que la ley exige específicamente. Sí, sobre todo para evitar justamente los casos de llamados usurpación, sobre todo, que sería no la usucapión, sino la usurpación misma. Estaremos hablando en este caso de aquellas personas que ocupan de manera o irrumpen una propiedad de manera de utilizar la violencia, la clandestinidad, la mala fe
y en función de eso poseen, pero de una mala fe, con lo cual esa posesión ya no es de buena fe, ya no es una posesión legítima, que es la que exige para que se haga justamente el trámite de la usucapión. Es importante que esa posesión, como decía el doctor, sea una posesión de buena fe, pacífica, legítima, ininterrumpida, pública, notoria. Entonces, frente a una ocupación de mala fe, que ahí estamos ya en presencia de una usurpación, donde en ese caso los carriles jurídicos serán distintos porque se tendrá que hacer una denuncia penal por usurpación, en este caso la tiene que hacer exclusivamente el titular, en contra de los ocupantes de manera ilegítima, aquellos que ocupan de una posesión de mala fe, y una vez, obviamente que esa posesión de mala fe no se va a purgar, salvo el plazo de 1 año, donde esa posesión, si que es de mala fe por haber utilizado la usurpación como un mecanismo para intrusar una propiedad, para meterse y a partir de ahí comenzar a poseer, no va a poder ser utilizada para los procesos o para los requisitos de la usucapión hasta tanto no pase un plazo de 1 año, sobre todo porque se purga esa mala fe y se empieza a convertir esa posesión de mala fe en una posesión de buena fe a los efectos obviamente de computar el plazo y los requisitos de la usucapión. Bueno, vamos a una pausa. A una breve pausa, sí. Recuerden entonces que estamos haciendo el programa de la familia del derecho, lo hacemos para el estudio de JC Abogados. Allí están nuestras vías de comunicación, aquellas personas que nos quieran hacer consultas o bien concertar una entrevista, porque a lo mejor algún tema de los cuales estamos tocando en el programa del día de hoy está muy cerquita de lo que les está ocurriendo. Bueno, estamos a su entera disposición. Vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más la familia del derecho. Bueno, muy bien, volvemos con el programa de la familia del derecho y ahora vamos con otro fallo. En este caso, el cónyuge separado de hecho no heredará. Nos dice en este caso este nuevo fallo. Luego, bueno, terminado este fallo, vamos a comentar algunos mensajes que nos están enviando. Muchas gracias por aquellas personas que, bueno, que tienen su confianza de poder depositar sus dudas al respecto y poder así tratar de dilucidarlos así a través de la pantalla. Igual los vamos a invitar a concurrir al estudio para poder hablar más en extenso respecto de cuál es la cuestión que a ustedes les aqueja. Como les dije entonces, este cónyuge separado de hecho no heredará, sobre todo porque acá consideró a través de un fallo que recurrió en este caso el marido de una mujer, donde alegó que él se había reconciliado, es decir, un matrimonio que se había separado, de hecho, y que él quiso demostrar de que se había reconciliado con la mujer, momento del cual justamente la Cámara entendió y respaldó las conclusiones del juez de primera instancia y subrayó que la prueba del hecho de la reanudación de la vida en común debe ser inequívoca
y no dar lugar a dudas. Esto parece que fuera muy complejo lo que estoy transmitiendo. Esto significa que la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la exclusión, es decir, se excluyó, habla así, como heredero la vocación hereditaria del cónyuge supérsite en un caso de separación de hecho sin voluntad de unirse. Esto significó que el cónyuge supérsite que se separó de hecho de su esposa tuvo hijos, había tenido hijos de otra relación y no asistió a esta mujer, a la primera, en la etapa donde ella estaba enferma ya de una enfermedad terminal. La justicia entendió que tiene que ser excluido como heredero. Esto sobre todo porque aquellas personas que no están divorciadas, están separadas de hecho, les asiste la vocación hereditaria y por ende, si no están divorciados, ante el fallecimiento en este caso de la esposa, pero al haber estado separados, los heredan, hasta tanto obviamente no se ordene y no se decrete el divorcio. Distinto es este fallo donde la Cámara, mejor dicho, la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala J, consideró que el hecho de haber estado separados sin voluntad de unirse por no haber demostrado que estuvo al momento de la muerte de la esposa, se sumó aún a que esta persona tuvo otra relación y de esa relación, de alguna manera, bueno, tuvieron hijos, no con respecto a su esposa, sino con respecto a su concubina. La justicia entonces entiende de que tiene que ser excluida la vocación hereditaria de este esposo por entender que al momento en el que ella se encontraba enferma, no la había asistido y por ende no pudo demostrar que hubo esa reanudación del vínculo o de la convivencia matrimonial. Es decir, no pudo demostrar que esa convivencia se reanudó de manera inequívoca, es decir, que no haya dudas respecto de esa convivencia que se haya reanudado y por ende entendió que la justicia excluía en la vocación hereditaria a este cónyuge supérsite, es decir, el cónyuge que le había asistido y que había sobrevivido a la muerte de la esposa, por entender que no hubo esta asistencia y que la separación de hecho fue de alguna manera rotunda, extrema e inequívoca. En este caso, bueno, la actora, que fue en este caso la hermana de la fallecida, solicitó la exclusión del cónyuge de la herencia con fundamento en que la separación existente entre los esposos al tiempo de la muerte de la causante, sobre todo consideró la justicia la falta de solidaridad en el matrimonio y la culpabilidad del demandado en la ruptura de esa convivencia. Todo esto es lo que ella demostró, la cuñada, es decir, la hermana de la fallecida, demostró ante la justicia y por ende logró, a través de la Cámara de la Sala J, que a este cónyuge supérsite lo excluyeran de la vocación hereditaria y de esa manera no la hereda a la esposa como corresponde. Esto es uno de los fallos, sobre todo porque entendió la justicia que hubo prueba fundamental, que la reanudación de la convivencia no se logró, que no hubo esa asistencia y esa solidaridad, a la muerte, en este caso de la esposa, y por ende, bueno, un montón de cuestiones de alguna manera donde obedecieron a que por razones, digamos, donde la justicia consideró la mala fe, en este caso del cónyuge supérsite, ordenó la exclusión de esta vocación hereditaria. Bueno, acá tenemos unos fallos para comentar. Bueno, la semana pasada comentábamos respecto del Ni Una Menos y el tema de la violencia de género y hemos hecho referencia a que había varios casos en los que los hombres también eran víctimas de violencia familiar. Bueno, acá tenemos un fallo nuevo donde la mujer terminó presa por golpear al concubino. Un matrimonio de 48 años, el marido fue y denunció en la comisaría de la mujer y manifestó sin temor a... porque acá lo dice, o sea, sin temor a pasar ridículo, porque realmente dijo que fue golpeado en reiteradas oportunidades, se presentó con los golpes en la comisaría, le hicieron exámenes, lo pasaron por el cuerpo médico forense, verificaron los daños, las lesiones que le había efectuado a esta mujer y la mujer quedó detenida por los daños por las lesiones que le ocasionó al concubino. Esto toma estado público porque por lo general es noticia el hecho de que aparezca un hombre golpeado, pero porque la realidad es que hay algo que se llama cifra negra de la delincuencia. La cifra negra de la delincuencia son todos los delitos que se cometen y que la gente no denuncia. Hay muchas mujeres que por temor o por vergüenza tampoco van a la comisaría a denunciar. O sea, la cifra de violencia familiar se tiene en cuenta únicamente los denunciados, pero hay un montón de casos de mujeres que son víctimas de violencia familiar y de hombres que son víctimas de violencia familiar,
que no denuncian. En ambos casos puede ser por vergüenza, por miedo al que dirán, pero si esta gente, si se tomasen en cuenta también todos estos casos que integran la cifra negra, las cifras serían mucho mayores que las que estamos hablando, de los casos que se presentan día a día respecto a la violencia familiar. Después otro tema que quería comentar es que hay un proyecto de ley respecto del tratamiento químico con los violadores. Hay un proyecto de ley que está por presentarse en el Congreso, que es a los efectos de darles, ya se había hablado en otras oportunidades, pero bueno, ahora aparentemente van a darle tratamiento legislativo para ponerles una inyección a los violadores que les impidan, cuando salen, volver a cometer hechos de violación. Se hace en otros países y en nuestro caso nos parece realmente un proyecto auspicioso, ese y el escrache a los violadores. Hay otro que establece, como establece en Estados Unidos, que donde hay violadores o abusadores se comunica a todos los vecinos dónde vive, quién es el nuevo vecino, porque a veces uno no sabe y de golpe se le da trabajo, como ha pasado, gente que salía incluso con libertad condicional o con salidas transitorias, se mudan de provincia y agarran un trabajo de remisero, como pasó, un tipo que estaba con salidas transitorias y termina no solamente violando, sino matando a una chica. Así que nos parece importante tanto el tratamiento químico para los violadores para evitar que reincidan, como el tema de establecer un registro de violadores donde se sepa y sea público dónde viven, dónde se mudaron, el nombre, y que la gente sepa que bueno, tiene como vecino un violador. Y de esa forma los vecinos puedan cuidarse. Porque acá el tema de la reincidencia lamentablemente se da muchísimo en este tipo de delitos. Y es importante que uno pueda cuidar a su familia y que nosotros no tengamos que estar expuestos a este tipo de lacra. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el último fallo, sobre todo ya en los breves minutos ya del programa del día de hoy. Un nuevo fallo y ya vamos con una consulta, sobre todo haciendo referencia a este tema. Dice: un fallo clave para padres separados. Cada suba que va a haber salarial por paritarias obliga a un ajuste de la cuota alimentaria. En breve, directamente esto significa que si hay un acuerdo que se celebra o si se hace un juicio por alimentos y de golpe el alimentante cambia del puesto de trabajo y eso le implica un incremento o una suba en su salario, ya sea por paritarias, por de alguna manera por un ajuste salarial o de alguna manera por un incremento, por un plus, bueno, tiene que también verse plasmado y ajustado a la cuota alimentaria. Por eso es que, bueno, en este caso, sobre todo por un juez, una jueza, mejor dicho, en la Justicia Civil y de la Capital Federal, ordenó en este aspecto de que el fallo tiene que de alguna manera plantear la cuestión de que si hay un ajuste en cuanto a una variación o un incremento en el sueldo del alimentante, bueno, tenga también que verse plasmado así en la cuota alimentaria que se fija o en el acuerdo que se llega. Entonces es importante saber, en breve, sobre todo, y teniendo en cuenta la consulta que ahora ya les voy a comentar, bueno, tiene que plasmarse dentro de la cuota alimentaria. Por lo menos ya vemos que hay un fallo donde tratan de reajustar para que, en virtud de los índices inflacionarios que están existiendo hoy por hoy en nuestra actual Argentina, bueno, también vean plasmado que el acuerdo no tenga ese desajuste a nivel monetario. Vamos a una breve consulta. Sí. Este tipo de cosas también se pueden evitar cuando nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los convenios de alimentos, establecemos que se haga sobre un porcentaje. Entonces, si uno establece un porcentaje fijo, ese porcentaje, 25%, 30% de los ingresos, de todos los ingresos del demandado, eso incluye aguinaldo, todos los ingresos, cuando le aumentan el sueldo, automáticamente le aumentan. Así que este tipo de situaciones se da cuando en lugar de fijar un porcentaje se establece un monto. Cuando se establece un monto fijo, lamentablemente, pasados 6 meses ese monto queda retrasado. En cambio, cuando se establece un porcentaje, ese convenio es para toda la vida, porque hay un porcentaje inamovible, el porcentaje fijo. Y entonces, de subir el sueldo, mejora la condición del alimentante, mejora automáticamente la cuota alimentaria. Muy bien, vamos a una consulta. Bueno, dice: buenas tardes, me llamo Miguel, quería hacer una consulta sobre qué pasos tengo que hacer, porque me separé de mi concubina y tenemos un hijo menor de por medio y quería arreglar con ella por el tema de mantención. Vivo en Benavides, quería, bueno, saber qué día podría pasar por su estudio y en la hora. Muchas gracias. Miguel. Bueno, Miguel, si querés puedes venir hoy a partir de las 8, puedes estar en la oficina, nosotros 7:30 vamos a estar, pero a partir de las 8 puedes venir a la oficina.
atendemos hasta las 9, 9 y media, y te explicamos personalmente. Lo que tenés que hacer, en principio, si estás recién separado de tu concubina, es hacer un juicio de fijación de cuota alimentaria y régimen de visitas. Entonces, vos en ese juicio estableces la cuota que vos vas a pagar en concepto de cuota, te adelantás a que ella inicie nada. Entonces, de esa forma vos estableces la cuota de acuerdo a tus ingresos, haces un ofrecimiento y también haces la responsabilidad, la comunicación con hijo. Claro, el tema de la comunicación con hijo, donde vos estableces ahí los días y horarios donde vas a poder ver cómo corresponde a tu hijo para no perder contacto con la criatura. Muy bien, bueno, llegamos entonces ya a los minutos finales del programa del día de hoy. Como siempre agradecemos a nuestros apóstoles ICAS que nos permiten poder aquí hacer el programa de la Familia del Derecho. Recuerden que somos el programa de la Familia del Derecho del estudio de JC Abogados, que nuestro lugar de atención es en la avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides. Recuerden que estamos de lunes a viernes, 19:30 a 21. Dios mediante, nos vemos el próximo programa. Sepan que atendemos consultas penales, muchos nos han preguntado si atendemos consultas penales. Hacemos penal en todo Capital, Provincia de Buenos Aires, también hacemos sucesiones que nos han preguntado. Si usted tiene que hacer una sucesión y teme por el costo, muchas veces se echan atrás porque dicen no, porque son muy costosas, venga, charlamos el tema de los honorarios. Así que, porque hay gente que nos han preguntado el tema de si hacíamos penal. Nosotros hacemos penal y trabajamos en todo lo que es Capital, Provincia de Buenos Aires e incluso tenemos causas en Santiago del Estero. Que Dios los bendiga a todos y nos veremos en el próximo programa de La Familia del Derecho.